El senador Juan Manuel Fósil Pérez. Adelante, senador. Gracias, presidente. Compañeros senadores y senadoras, buenos días también. Los mexicanos tenemos consenso en materia económica de este gobierno. Se resume en corrupción, en pobreza y deuda. En los últimos 18 años, el crecimiento económico de nuestro país promedia el 2.1% anual, cifra muy por debajo de las propuestas de campaña y de los gobiernos ya constituidos, que al menos han ofrecido un 3.5% anual hasta un 6%. Si tomáramos como base ese ofrecimiento del 3.5%, cuando menos, significaría que en 18 años debimos haber crecido un 63% y solo crecimos el 38%. Le quedamos a deber a nuestro pueblo un 25% de crecimiento del PIB, que se dice muy fácil, 25%, pero hoy tuviéramos un PIB de 29 billones de pesos y no de 23 billones. Este faltante nos genera problemas de desempleo, crecimiento de la economía informal, menor ingreso per cápita, menor captación de impuestos y por ende menor capacidad del gobierno de servir a la gente con la infraestructura y servicios necesarios. En conclusión, sigue creciendo la pobreza, la desigualdad y el descontento social. No evaluar y exigir a nuestros gobernantes, a propósito de evaluaciones, ha llevado a que nuestra economía no dé el sustento suficiente a una población que va creciendo día con día, pero que además crece de manera muy desigual. Y las empresas requieren personal más preparado cada día porque la tecnología avanza y hay que ser más competitivos. Esto ocasiona que la brecha de la pobreza y el nivel mínimo de bienestar se vaya ampliando. El mundo no se detiene y hay que actualizarse día con día. Durante el presente sexenio, el crecimiento del PIB será del 2.4% y este último año de 2.1%. O sea, que vamos a crecer en este último año el promedio de los últimos 18 años, que no ha sido suficiente. No estamos creciendo al ritmo que lo demanda nuestra nación. Los datos generales del último año son: el PIB crece un 2.1%, debió ser de 5.3%, apenas si llegamos al 40%. La moneda se devaluó en el sexenio un 45% y en este último año un 7%. Los precios han crecido en el primer semestre el 4.65%, la inflación sigue creciendo y acumula en el sexenio un 47%. En cambio, el salario mínimo aumentó en el sexenio el 36.15%. Esto es que si restamos en los precios de la inflación y lo que ha aumentado el salario, el poder adquisitivo de la gente perdió al menos un 11%, comparando contra precios de la inflación. Esto significa que nuestro dinero cada vez compra menos y que la pobreza sigue aumentando. La deuda del gobierno en este sexenio habrá crecido en un 100% prácticamente, ubicándose en 10.142.000 millones de pesos. En este último año creció un 9%. El nivel de exportaciones ha crecido, sin embargo, la balanza en cuenta corriente crecen más nuestras importaciones que exportaciones. Tenemos un déficit de 10.875 millones en el 2017 y en el 2018 tendrá un comportamiento similar. Por su parte, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios también creció y se ubicó en 580.654 millones de pesos. De este monto, el 91% lo absorbe los gobiernos estatales y sus organismos, y los gobiernos municipales un 9%. El empleo, el gobierno federal actual ha hecho mucho énfasis de que se han logrado incrementar 3.6 millones de empleos formales registrados ante el Seguro Social y que la tasa de desocupación nacional promedio fue del 3.3%. Cifra que la verdad yo no comparto porque el desempleo es mucho mayor. Y con respecto a los empleos que se están
creando de manera formal, tenemos un problema. ¿Cuál es la calidad del empleo? Las estadísticas oficiales demuestran que el número de trabajadores con percepciones bien remuneradas disminuyó. Por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo indica que los 14.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran ocupados en el mercado laboral, solo el 3.5% cuenta con un trabajo con más de 5 salarios mínimos, o sea, 10,515 pesos mensuales. El resto está en salarios verdaderamente deplorables, al igual que el salario mínimo. Los precios de energéticos, el Plan Nacional de Desarrollo decía que había que abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Con la implementación de la reforma energética, el Plan Nacional de Desarrollo establecía entre una de sus metas elevar el índice de recuperación y la obtención del petróleo crudo y gas natural. Se prometió una producción de millones de barriles, de 3 millones de barriles de crudo diarios y 8,000 millones de pies cúbicos diarios en el caso del gas. Hoy Pemex apenas está produciendo por encima de 1.9 millones de barriles y ha recortado su meta a producir igual en este 2019 menos de 2 millones de barriles al día. Mientras que la producción del gas se encuentra en 4,870 millones de pies cúbicos, que esto es el 60% de lo planeado y planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, se planteaba desde que se impulsó la reforma energética la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyeran las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas. Sin embargo, en 2017 hubo incrementos hasta en 40%, sobre todo en la energía de uso doméstico. Otra de las promesas fue la disminución del precio de las gasolinas. En el 2013 el litro tenía un costo de 12.50 pesos y al cierre de la administración la población debe pagar un costo promedio de 19.80 pesos por litro, un incremento del 58% en gasolinas. En ese sentido, podemos concluir que no existen mejoras económicas reales. Lo descrito en líneas anteriores es la verdadera realidad de las finanzas públicas, aunque el Ejecutivo nos quiera decir lo contrario. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario del PRD, creemos en la importancia, sí, de mantener la estabilidad en los indicadores macroeconómicos y en la implementación de reformas estructurales, pero los resultados deben reflejarse en el bienestar colectivo a través de mejorar la calidad de vida de la población. Toda reforma, todo cambio que queramos hacer en las leyes, si no se traduce en bienestar de la población dice que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. En pobreza, conforme al Coneval, los pobres han seguido creciendo y hasta el 2016, que es el último dato, se contabilizó a 53.4 millones de personas en pobreza, de los cuales 9.4 millones están en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población está en pobreza. Los 5 estados con mayor incidencia de pobreza son Chiapas, con el 77%, Oaxaca el 70%, Guerrero el 64%, Veracruz el 62% y Puebla el 59%. Estos son los estados con mayor pobreza del país. Esto nos está reflejando el pobre crecimiento económico que se ve reflejado sobre todo en los grupos más vulnerables. Esto también ha derivado en el rezago de los diferentes sectores de la economía, entre ellos el sector primario, gente dedicada a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, siempre son los más afectados por falta de apoyos y oportunidades. Prueba de ello es el nulo aporte o casi nulo aporte al crecimiento del PIB, que solo representa el 0.68% el año pasado. Los recortes presupuestales impactan directamente a los sectores prioritarios, como es la educación, el campo y la salud. Y en este año 2018 hubo un recorte adicional por 43,800 millones de pesos. En suma, este informe puede tener 2 lecturas. La primera, de corte institucional, que envía el Ejecutivo, donde se tiene un entorno económico estable y se vislumbra el futuro con optimismo. Y la segunda, la que tiene nuestro grupo parlamentario del PRD y que comparte con la realidad que vive la gente y los problemas que sufren a diario sus bolsillos.
La verdad es que estamos bastante mal y que el crecimiento económico fue muy pobre en este sexenio y además la pobreza siguió creciendo y la desigualdad también. Por tal razón, esta fracción parlamentaria impulsará desde el Congreso las iniciativas necesarias que brinden el bienestar económico para mejorar las condiciones mejores de vida de la población, tal como ya lo hicimos hace algunos días, de presentar una iniciativa de ley para que los salarios mínimos se conviertan en salarios dignos para todos los mexicanos. Muchas gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador.